La fotografía se deslizó bajo el platillo con tal suavidad que cualquiera que observara podría haberla confundido con una sombra, permitiendo que los dedos de Lauren no temblaran mientras colocaba el café delante de Luke y Valleo, aunque su pulso golpeaba contra sus costillas con la fuerza suficiente para magullarla por dentro. Las palabras escritas a mano en esa imagen oculta le salvarían la vida o se la quitarían en los próximos 10 minutos. The Glass Tide ocupaba un almacén reconvertido en el muelle de Portland, donde el ladrillo visto se encontraba con la pulida madera marina y el lejano graznido de las gaviotas servía de banda sonora a las negociaciones susurradas. Lámparas colgantes de ámbar proyectaban charcos de calidez sobre las mesas, espaciadas lo suficiente como para que las conversaciones se mantuvieran privadas, y lo bastante cerca como para que el poder pudiera reconocerse a sí mismo al otro lado de la sala. El establecimiento atraía a una clientela particular, aquellos que preferían que sus negocios se llevaran a cabo con elegancia en lugar de en callejones traseros. Elowan había trabajado detrás de la barra durante 8 meses, aprendiendo a leer la temperatura de la sala por el peso del silencio entre las palabras pronunciadas. Sabía qué clientes pedían bourbon para celebrar y cuáles lo usaban para posponer decisiones que ya habían tomado. Su habilidad para pasar desapercibida la había mantenido viva todo este tiempo, moviéndose por el espacio como humo cuidadosamente controlado. Lucan Valleo llegaba todos los jueves a las 9:00, reclamando la mesa de la esquina que ofrecía vistas tanto de las 2 entradas como de la puerta de la cocina. Su presencia no se anunciaba con volumen o ostentación, sino por la forma en que las conversaciones ajustaban su tono al entrar él, como otros clientes recalibraban su postura sin pensarlo conscientemente. Nunca pedía. Su bebida habitual aparecía porque el personal había aprendido que la anticipación aseguraba la supervivencia. Esta noche se sentía diferente desde el momento en que Elowan se ató las cuerdas del delantal. Los 2 hombres cerca de la ventana habían llegado por separado, pero sus ojos se movían en patrones sincronizados, siguiendo sus movimientos con un enfoque depredador. Ella los había notado por primera vez hacía 3 días en el estacionamiento donde dejó su coche. La fotografía, guardada contra su piel, había sido tomada por una amiga que trabajaba en la clínica médica. Un seguro contra el momento en que huir sola ya no sería posible. 6 meses escondiendo su embarazo bajo camisas negras holgadas y una postura estratégica le habían comprado tiempo. Pero el tiempo se había agotado en el momento en que esos hombres comenzaron a seguirla. Lucan levantó su taza con movimientos que sugerían que tenía todo el tiempo del mundo, aunque sus ojos se encontraron con los de ella durante exactamente 2 segundos. En esa breve conexión, ella vio cálculo en lugar de sorpresa, reconocimiento de un mensaje entregado en lugar de confusión por su método. El vapor que subía de su café creaba patrones en la luz ámbar, mientras el pianista hacía la transición a algo menor y melancólico. Otros clientes continuaron sus conversaciones, sin saber que el cuidadoso equilibrio de la noche había cambiado a algo mucho más peligroso. Detrás de la barra, las manos de Elo se movían en gestos familiares, limpiando vasos, organizando botellas, los pequeños rituales que la mantenían anclada cuando el miedo amenazaba con quebrantar su compostura. Los hombres de la ventana pidieron coñac que no bebieron. Su atención nunca se apartó de su silueta. Ella había memorizado cada salida del edificio durante su primera semana de empleo, contando pasos y cronometrando los cierres de las puertas con la minuciosidad de alguien que entendía que la supervivencia requería preparación. La entrada de servicio conducía a un callejón que conectaba con 3 calles diferentes, ofreciendo opciones si se hacía necesario huir. Lucan dejó su taza y extrajo la fotografía con movimientos disimulados como si se ajustara a los gemelos. La imagen la mostraba de perfil, la curva de su abdomen inconfundible, a pesar del cuidadoso ángulo de la cámara. En el reverso su caligrafía deletreaba desesperación con tinta azul. Estoy embarazada. 6 meses. Me siguieron. Huye. Su expresión no reveló nada mientras guardaba la fotografía en el bolsillo de su chaqueta. Pero uno de sus hombres se materializó de las sombras cerca del pasillo. No se intercambiaron palabras.
solo un ligero gesto que envió al hombre hacia la salida lateral con paso decidido. La atmósfera de The Glass Tide permaneció inalterada. Música suave, conversaciones más tranquilas, el suave tintineo del hielo contra el cristal. Pero bajo esa calma superficial, Eloan sintió que la corriente cambiaba, arrastrándola hacia un momento donde las decisiones serían tomadas por fuerzas más allá de su control. La mente de Lucan procesó la evaluación de amenazas con la eficiencia de una larga práctica, catalogando cada rostro en la sala contra su base de datos mental de operadores conocidos y problemas potenciales. Los dos hombres de la ventana se comportaban con precisión militar, mal disimulada como interés casual. Sus trajes eran demasiado estructurados para turistas, demasiado genéricos para negocios legítimos. La fotografía quemaba en su bolsillo, no por calor, sino por implicación. Alguien lo suficientemente desesperado como para arriesgar este método de comunicación ya había agotado opciones más seguras. Su caligrafía mostraba educación y control, a pesar de circunstancias que romperían a la mayoría de las personas. Cada letra formada con cuidado, incluso en crisis. 6 meses de embarazo significaban una vulnerabilidad que se extendía más allá de las limitaciones físicas, hacia la exposición legal y la influencia emocional. Los hombres que la seguían entendían esto, lo que significaba que querían a la mujer, o al niño, o a ambos, por razones que no implicarían piedad. Su segundo al mando salió por la cocina sin llamar la atención, comenzando el proceso de determinar para quién trabajaban esos vigilantes y cuántos más esperaban fuera. La información llegaría en cuestión de minutos a través de los canales. Lucan había pasado años estableciendo redes que tocaban cada rincón de la economía subterránea de Portland. Eloan continuó su trabajo detrás de la barra con precisión mecánica, pero él notó la forma en que su mano izquierda ocasionalmente presionaba contra su abdomen en un gesto protector rápidamente suprimido. Ella había escondido bien el embarazo. La ropa holgada y el movimiento estratégico habían engañado a la observación casual, aunque ahora que él sabía qué buscar, la señal parecía obvia. El coñac que los vigilantes habían pedido yacía intacto sobre su mesa, la condensación formando anillos en la madera pulida. Ni siquiera estaban fingiendo beber, demasiado concentrados en su vigilancia como para mantener una cobertura adecuada, lo que sugería arrogancia o desesperación por parte de su empleador. Lucan levantó su teléfono y escribió un mensaje que activaría protocolos diseñados exactamente para este tipo de situación. 3 vehículos se reposicionarían en 2 minutos, creando opciones de salida y bloqueando posibles puntos de emboscada. Su gente se movía como el agua, llenando espacios antes de que los problemas pudieran formarse completamente. El barista, que normalmente trabajaba frente a Eloan, había llamado para decir que estaba enfermo esta noche. Un momento conveniente que podría ser coincidencia o podría indicar que la trampa de esta noche había sido cuidadosamente orquestada. Archivó ese detalle para una investigación posterior, priorizando las amenazas inmediatas sobre las preguntas que requerían ocio para ser respondidas correctamente. A través de la ventana detrás de los vigilantes, Lucan divisó un sedán oscuro con el motor en marcha, posicionado donde podía monitorear ambas salidas principales. El conductor permanecía invisible detrás de los cristales tintados, pero el vapor del escape en el frío aire nocturno delataba la preparación del vehículo para un movimiento repentino. Su teléfono vibró con inteligencia entrante. Los vigilantes eran seguridad contratada, con antecedentes militares. Actualmente empleados por Drexler Shipping, una empresa fachada para operaciones de contrabando, que se había estado expandiendo agresivamente en territorios que se superponían con los intereses de Lucan. La conexión se enfocó como huesos que se asientan después de una fractura. La operación de Drexler se especializaba en mover artículos de alto valor que no podían cruzar fronteras por canales legítimos, pero rumores recientes sugerían que se habían diversificado hacia el tráfico de personas. Una mujer embarazada sin lazos familiares representaría inventario en lugar de una persona, especialmente si el niño pudiera ser vendido por separado después del nacimiento. Eloan se encontró con su mirada de nuevo, y esta vez él vio la pregunta debajo de su cuidada compostura.
Si había cometido un error catastrófico al confiar en él, o había encontrado a la única persona en Portland capaz de interponerse entre ella y los depredadores que la rodeaban. Sus ojos se mantuvieron firmes a pesar del miedo que él podía leer en la tensión de sus hombros. Lucan había construido su posición a través de riesgos calculados y la habilidad de reconocer cuándo el pensamiento convencional llevaría a un fracaso convencional. Ayudarla rompía varias reglas no escritas sobre involucrarse en problemas ajenos. Pero esas reglas habían sido escritas por hombres que nunca entendieron que el poder no significaba nada sin la voluntad de usarlo para propósitos más allá de la simple acumulación. El pianista terminó su actuación y comenzó a guardar su instrumento. La ausencia de música hizo que las conversaciones de la sala fueran de repente más audibles. Alguien rió cerca de la barra, el sonido chirriante contra la tensión que Lucan sentía que se acumulaba como presión antes de una tormenta. Se puso de pie con un único movimiento fluido que atrajo todas las miradas de la sala antes de que las conversaciones reanudaran su cuidadoso baile. Los vigilantes se tensaron, sus manos moviéndose hacia los bolsillos de sus chaquetas en un movimiento sincronizado que confirmaba su entrenamiento y su intención. Lucan caminó hacia la barra con el paso pausado de alguien que poseía no solo el momento, sino cada momento que seguiría. La mano de Elo tembló mientras alcanzaba una copa de vino en el estante superior, y la cristalería se le resbaló de los dedos antes de que pudiera corregir su agarre. El cristal estalló contra el suelo de baldosas con un sonido que rompió la atmósfera cuidadosamente mantenida de la sala como un disparo a través de la seda. Todas las cabezas se giraron hacia la barra, las conversaciones deteniéndose a mitad de frase mientras la atención se centraba en los fragmentos esparcidos que reflejaban la luz ámbar y patrones fracturados. Ella retrocedió del cristal roto, su rostro mostrando exactamente la cantidad correcta de vergüenza y disculpa que cualquier camarero mostraría después de tal error. Pero Lucan vio lo que otros pasaron por alto. La forma en que se había posicionado cerca de la puerta de servicio durante ese paso hacia atrás. Cómo su cuerpo ya se había girado 30 de hoy hacia la salida. El cristal roto no fue un accidente, sino una señal. La distracción fabricada de alguien que había aprendido a crear oportunidades a partir de un aparente fracaso. Ella desapareció por la puerta de servicio antes de que la multitud que observaba pudiera volver a sus conversaciones, moviéndose con una velocidad que sugería que había ensayado esta misma huida múltiples veces en su mente. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que de alguna manera tenía más peso que el cristal roto. Los dos vigilantes se levantaron simultáneamente, su pretensión de presencia casual abandonada en favor de una persecución inmediata. El más alto se movió hacia la puerta de servicio, mientras su compañero se dirigía a la entrada principal, ejecutando un movimiento de pinza diseñado para cortar las rutas de escape con eficiencia profesional. La gente de Lucan los interceptó con la fluidez de una actuación coreografiada. Su jefe de seguridad se materializó junto al vigilante más alto con una oferta de ayuda para limpiar el cristal roto. Otro de sus hombres bloqueaba la entrada principal mientras manipulaba su teléfono en aparente distracción. Los retrasos duraron solo segundos, pero segundos podían significar la diferencia entre la captura y la libertad. Afuera, la niebla de noviembre de Portland se extendía desde el puerto, lo suficientemente densa como para reducir las luces de la calle a halos difusos de amarillo, luchando contra la oscuridad. La temperatura había descendido por debajo de los 4 grados Celsius, y la humedad flotaba en el aire como lluvia suspendida, esperando permiso para caer. Los pasos de Elo resonaban en el callejón detrás de The Glass Tide, mientras corría hacia el punto de acceso a la calle que había memorizado durante esas primeras semanas cuidadosas de empleo. Su respiración salía en ráfagas controladas, a pesar del miedo que inundaba su sistema con adrenalina. La disciplina anulando el pánico por pura fuerza de voluntad. Un pequeño sedán azul esperaba al final del callejón. Motor apagado, pero posicionado para una partida rápida. Su vehículo de escape comprado en efectivo a un vendedor que no había hecho preguntas. Ella había mantenido el coche estacionado en lugares rotatorios durante 3 semanas,
moviéndolo cada pocos días para evitar patrones que los vigilantes pudieran explotar. Pero mientras extendía la mano hacia la manija de la puerta, un movimiento en el extremo opuesto del callejón la hizo quedarse inmóvil con la mano extendida. Un tercer hombre emergió de las sombras, bloqueando su camino de retirada. Su silueta retroiluminada por la luz de una calle distante, que sugería un tamaño y una capacidad que hacían que sus miedos anteriores parecieran casi pintorescos. Sus opciones se colapsaron en un único punto de claridad absoluta. Hacia adelante significaba captura. Hacia atrás significaba captura. Quedarse quieta significaba captura. El bebé se movió dentro de ella. Un aleteo que se sintió como pregunta o acusación, o ambas simultáneamente, preguntándole por qué había esperado tanto para huir, por qué había creído que podría esconderse para siempre. Entonces, los faros barrieron la entrada del callejón cuando un SUV negro giró con la agresión controlada de un depredador, respondiendo al intento de huida de su presa. El vehículo se detuvo precisamente entre ella y el hombre que se acercaba. La puerta del pasajero se abrió antes de que el motor se estabilizara por completo al ralentí. La voz de Lucan se propagó a través de la niebla con una orden que no dejaba espacio para el debate o la vacilación. Entra, ahora. Su tono no contenía ni calidez ni frialdad, solo la certeza absoluta de alguien acostumbrado a ser obedecido sin preguntas ni demoras. El instinto de supervivencia de Elo luchó contra cada advertencia que alguna vez había aprendido sobre entrar en vehículos con hombres peligrosos. Pero los pasos que se acercaban detrás de ella y la ruta de escape bloqueada por delante eliminaron el lujo de la deliberación. Se zambulló en el asiento del pasajero con movimientos torpes por el embarazo y la desesperación. La puerta se cerró de golpe y el SUV aceleró antes de que ella se acomodara completamente en el asiento de cuero, su motor respondiendo con una potencia que la empujó contra el reposacabezas. A través de la ventana trasera, observó al tercer hombre correr hacia su propio vehículo, mientras los dos de The Glass Tide emergían en el callejón segundos demasiado tarde para evitar su partida. El SUV serpenteaba por las calles densas de niebla de Portland con precisión, lo que sugería que Lucan conocía cada giro antes de que la carretera lo revelara. El Loan presionó una mano contra el salpicadero para estabilizarse mientras tomaban una curva lo suficientemente rápido como para hacer protestar los neumáticos, la otra mano protegiendo instintivamente su abdomen de impactos que nunca llegaron. Detrás de ellos, los faros aparecían y desaparecían en la oscuridad turbia como ojos depredadores parpadeando a través del camuflaje. El vehículo de persecución mantuvo la distancia en lugar de acercarse agresivamente, lo que le dijo a Lucan que estaban rastreando en lugar de intentar una interceptación inmediata. Su mandíbula se tensó mientras procesaba las implicaciones tácticas de ser seguido versus ser atacado. ¿Cuántos sabían sobre el embarazo? Su pregunta cortó el ruido del motor sin preámbulos ni delicadeza, exigiendo información con la eficiencia de alguien para quien el tiempo representaba un lujo que no podía permitirse. La voz de Elowen salió más firme de lo que había esperado. Memoria muscular de años de esconder el miedo bajo una actuación competente. 3 personas, la enfermera de la clínica que tomó la fotografía, su hermana que la reveló y ahora tú. Ella observó su perfil en el resplandor verde del salpicadero, buscando una reacción que nunca apareció en rasgos esculpidos de algo más duro que la mera carne. El distrito comercial dio paso a la zona industrial del muelle, donde los almacenes se erguían como gigantes dormidos contra la presencia invisible del puerto. Lucan apagó los faros y navegó de memoria por calles donde las lámparas funcionales se habían vuelto tan raras como las conversaciones honestas. La oscuridad los engulló por completo, y las luces del vehículo que los seguía desaparecieron cuando su conductor se vio ante la elección entre revelar su posición o perder el rastro. Se detuvieron detrás de una planta procesadora de pescado que había cerrado hacía 3 temporadas. Sus ventanas estaban tapiadas y su muelle de carga se había rendido al óxido y al aire marino. El teléfono de Lucan brilló brevemente mientras enviaba mensajes que se propagarían por su red, activando recursos y cerrando brechas antes de que los problemas pudieran explotarlos. Los hombres que te siguen trabajan para Drexler Shipping.
Lo afirmó como un hecho en lugar de una teoría, observando su rostro en busca de confirmación o sorpresa. Se especializan en mover cargamento que grita cuando no quiere ser movido. Las implicaciones cayeron sobre él como agua fría, robándole el aliento que luchaba por recuperar. Su hermano había trabajado para Drexler antes de su muerte hace 6 meses. El mismo hermano cuyas últimas palabras le advirtieron que desapareciera antes de que se dieran cuenta de lo que les había contado. Había estado huyendo desde entonces, cambiando de apartamento 3 veces antes de aterrizar en la Marea de Cristal. Mi hermano descubrió que estaban traficando niños a través de contenedores de envío modificados con sistemas de ventilación. Sus palabras salieron planas, desprovistas de emoción por la repetición en su propia mente durante noches de insomnio. Iba a entregar pruebas a los investigadores federales. Lo encontraron en el puerto antes de que pudiera asistir a la reunión. Lucan absorbió esta información con la quietud de aguas profundas que ocultan corrientes peligrosas bajo una superficie tranquila. La muerte del hermano explicaba la importancia del embarazo. Drexler no podía arriesgarse a que el niño llevara pruebas genéticas que pudieran vincularlos con su operación si el hermano había documentado algo biológico. Los cabos sueltos requerían ser cortados independientemente de la inocencia o la culpa. ¿Creen que el bebé podría ser valioso?, continuó Elo, su voz ganando fuerza al hablar finalmente la verdad que había llevado sola durante medio año. Ya sea como palanca si mi hermano dejó pruebas en algún lugar, o como seguro si alguien más pregunta qué le pasó. Un sonido exterior los hizo congelar a ambos. Pasos sobre la grava, cuidadosos y medidos, acercándose desde la dirección por la que habían entrado. La mano de Lucan se movió hacia su cintura con una economía de movimiento practicada, extrayendo un arma que parecía una extensión natural de su brazo en lugar de una herramienta separada. Pero los pasos pertenecían a su jefe de seguridad, quien emergió de la oscuridad con el teléfono extendido, mostrando un mapa del área circundante. Los puntos rojos marcaban posiciones hostiles, mientras que los azules indicaban fuerzas amigas. La situación táctica se actualizaba en tiempo real a medida que varios jugadores se adaptaban a los acontecimientos inesperados de la noche. Tenemos 4 vehículos en formación de persecución. 2 más estableciendo posibles puntos de emboscada cerca de las salidas de la marina. La voz del jefe de seguridad transmitía el desapego profesional de alguien que informara sobre el clima en lugar de un peligro mortal. Se están coordinando a través de radio cifrada, equipo de grado militar, lo que significa que Drexler está usando personal de combate real para esta operación. Lucan estudió el mapa con ojos que traducían puntos de colores en vidas humanas y resultados probables. Retira a todos a un perímetro defensivo alrededor del distrito de almacenes. Que piensen que nos están haciendo daño en algún lugar mientras nos movemos al muelle de barcos en el muelle 19. Su estrategia emergió completamente formada, sugiriendo que había planeado escenarios como este innumerables veces antes de necesitarlos. El jefe de seguridad desapareció de nuevo en la oscuridad mientras Lucan dirigía su atención a Eloan con una evaluación que se sentía casi clínica en su minuciosidad. ¿Puedes nadar? La pregunta parecía absurda dada su embarazo hasta que ella entendió que él estaba calculando cada variable posible, planeando contingencias que aún no se habían materializado, pero que podrían hacerlo en la próxima hora. La casa de seguridad ocupaba el nivel del sótano de un almacén de suministros marinos, donde los intereses comerciales legítimos de Lucan proporcionaban cobertura para operaciones menos públicas. Las paredes de hormigón sudaban humedad que olía a sal y diésel, mientras que las tuberías expuestas en el techo transportaban sonidos del edificio de arriba en ecos distorsionados que hacían imposible determinar la ubicación. Eloan bajó las escaleras metálicas con una mano en la barandilla y la otra apoyando su espalda baja. El embarazo hacía el ángulo pronunciado traicionero. La iluminación de emergencia teñía todo en tonos grises y ámbar, creando sombras que se movían mal cuando ella cambiaba de posición. Una cama plegable había sido instalada en la esquina más cercana al baño. Mantas apiladas con precisión militar junto a botellas de agua y suministros médicos básicos. El espacio se sentía menos como un santuario
y más como una celda de detención. Aunque ella entendía que los mendigos no negociaban comodidades cuando la supervivencia seguía siendo incierta. Lucan se posicionó donde podía vigilar tanto la entrada de la escalera como la salida de emergencia que conducía al muelle de carga del puerto. Su teléfono continuó su flujo constante de mensajes mientras su organización se adaptaba a la crisis. Los recursos se movían como piezas de ajedrez, respondiendo a una estratagema inesperada de un oponente. La enfermera que tomó la fotografía no miró a Eloan cuando habló, su atención dividida entre el teléfono y la escalera. ¿Dónde está ella ahora? La pregunta cayó como un golpe físico porque Eloan había estado evitando esa particular matemática desde que huyó de la marea de cristal. Su apartamento en el antiguo distrito portuario. Se suponía que iba a dejar la ciudad esta noche, llevar a su hermana y conducir a Montreal, donde tienen familia. Las palabras salieron huecas porque sabía cuál sería la siguiente pregunta de Lucan antes de que él la hiciera. ¿Le diste suficiente advertencia? Su tono no contenía juicio, solo la fría evaluación de alguien que calcula bajas y pérdidas aceptables. El silencio de Eloan respondió más a fondo de lo que las palabras podrían lograr. Había planeado llamar después de que terminara su turno, dándose una negación plausible si la gente de Drexler estaba monitoreando su teléfono. El vidrio roto y la fuga repentina habían acelerado todo, colapsando los plazos que había construido cuidadosamente en un caos que se tragó los planes de contingencia. Lucan realizó 3 llamadas telefónicas rápidas, su voz cambiando a un modo de mando que no aceptaba preguntas ni demoras. Envió gente a la dirección de la enfermera con instrucciones que sonaban a procedimientos de extracción, el tipo de operación que asumía hostilidad y planificaba en consecuencia. El bebé pateó con la suficiente fuerza para que Eloan jadeara, un recordatorio de que su cuerpo continuaba su imperativo biológico independientemente de las circunstancias que hacían que una nueva vida pareciera una broma cósmica. Había dejado de imaginar el futuro semanas atrás, concentrándose solo en sobrevivir el momento presente y luego el siguiente. ¿Por qué me ayudas? La pregunta escapó antes de que pudiera reprimirla. La vulnerabilidad que había trabajado duro para eliminar se mostró a través de grietas en su cuidadosamente mantenida compostura. Lucan finalmente la miró directamente y sus ojos contenían cálculo, pero también algo más. Reconocimiento tal vez, o el recuerdo de haber sido el que necesitaba ayuda antes de convertirse en el que la proporcionaba. Porque Drexler opera en mi ciudad sin permiso, lo que los convierte en un problema independientemente de ti. Su respuesta la decepcionó por su practicidad, hasta que continuó, y porque nadie debería tener que correr estando embarazada de hombres que ven a los niños como mercancía. La honestidad en esa segunda declaración se sintió más peligrosa que cualquier amenaza que hubiera enfrentado esa noche, porque sugería que poseía principios bajo su exterior despiadado. Los principios creaban debilidades que podían ser explotadas, y ella había aprendido a confiar en el instinto de supervivencia por encima de la aparente bondad. Su teléfono zumbó con un mensaje entrante que hizo que su expresión se endureciera en algo que pertenecía a un campo de batalla más que a un sótano. La enfermera y su hermana están a salvo. Las encontramos empacando con 3 de la gente de Drexler, vigilando el edificio desde un vehículo al otro lado de la calle. Escribió respuestas rápidas mientras hablaba. Mi gente las extrajo por la entrada de servicio del edificio antes de que los vigilantes se dieran cuenta de lo que pasó. Un alivio la inundó con suficiente fuerza para marearla. El saber que su error no había costado vidas inocentes le quitó un peso que había estado cargando desde el momento en que el cristal se hizo añicos en el suelo de la marea de cristal. Se sentó pesadamente en el catre. El agotamiento la venció ahora que la adrenalina no tenía dónde fluir productivamente. Sabrán que estás involucrado ahora. Afirmó lo obvio porque el silencio se sentía peor que decir verdades innecesarias. Drexler verá la extracción como una declaración. La sonrisa de Lucan no contenía humor, solo la fría satisfacción de un depredador que había estado esperando una excusa para cazar algo que merecía ser cazado. Bien, que vengan a buscar,
Prefiero enemigos que se anuncian a los que fingen ser otra cosa. Pasaron 3 días en el sótano del almacén, donde el tiempo se convirtió en un concepto teórico, medido por los cambios de turno del personal de seguridad en lugar de la luz natural. Alowan estableció rutinas porque la rutina proporcionaba una ilusión de control, despertándose a las 7, caminando por el perímetro para hacer ejercicio a pesar del espacio limitado, leyendo libros que la gente de Lucan le entregaba sin que ella los pidiera. Él llegaba cada tarde a las 9 en punto, con precisión, bajando las escaleras metálicas con pasos que anunciaban su presencia antes de que se hiciera visible. Las visitas seguían un patrón que se sentía casi ritualista. Primero un informe de seguridad, luego preguntas sobre su condición física y finalmente una discusión sobre planes de contingencia si la situación actual se deterioraba más allá del manejo. Aprendió que él prefería el silencio a la conversación innecesaria, que notaba pequeños detalles como su preferencia por el té sobre el café. A pesar de no preguntar directamente, los libros que le proporcionaba pasaron de ficción genérica a títulos específicos sobre desarrollo infantil y nutrición durante el embarazo, lo que sugería que había investigado o consultado a expertos sobre su situación. La cuarta noche, trajo la cena en lugar de enviarla con seguridad, platos reales en lugar de recipientes desechables. La comida de un restaurante que ella reconocía como caro, incluso para los estándares inflados de Portland. Colocó todo en la mesa plegable sin explicación, como si compartir comidas en sótanos de concreto representara una interacción social perfectamente normal. La enfermera y su hermana están en Montreal. Habló mientras arreglaba los cubiertos con más cuidado de lo necesario. No volverán. He arreglado documentación y empleo que las harán invisibles para cualquiera que las busque. Eloan absorbió esta información mientras estudiaba su perfil bajo la dura luz de emergencia. No tenías que hacer eso. Sacarlas fue suficiente. Mantuvo la voz neutral, poco dispuesta a mostrar cuánto le afectaba el gesto. Los cabos sueltos se convierten en soga si los ignoras el tiempo suficiente. Su respuesta práctica desvió la gratitud que ella casi había expresado, dirigiendo la conversación de nuevo hacia consideraciones tácticas en lugar de territorio emocional. Drexler ha estado callado durante 72 horas, lo que significa que o están planeando algo elaborado o están esperando que cometamos errores por aburrimiento. La comida sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en meses, aunque no podía determinar si eso reflejaba la calidad real o simplemente la novedad de comer algo que no consumía sola mientras vigilaba la escalera en busca de amenazas. Comieron en silencio que se sentía más de compañía que incómodo. Dos personas compartiendo espacio sin que eso significara nada más allá de la necesidad práctica inmediata. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Finalmente hizo la pregunta que había estado rondando sus pensamientos como un tiburón alrededor de una presa herida. El almacén proporcionaba seguridad, pero no permanencia. Una distinción que importaba más con cada día que la acercaba al parto. Lucan dejó el tenedor con el cuidado deliberado de alguien que ganaba tiempo para formular una respuesta que sabía que ella no querría escuchar. El tiempo que sea necesario es la respuesta optimista. Siendo realistas, tenemos quizás 2 semanas antes de que quedarse se vuelva más peligroso que moverse. La miró directamente a los ojos al dar la mala noticia, al menos concediéndole ese respeto. Y después de 2 semanas, siguió comiendo a pesar de las náuseas que nada tenían que ver con el embarazo, obligándose a mantener una apariencia de calma, mientras su mente corría a través de escenarios que todos terminaban mal. Después de 2 semanas, nos trasladaremos a una propiedad fuera de la ciudad donde se pueda organizar atención médica discretamente. Su respuesta llegó con demasiada fluidez, sugiriendo que ya había desarrollado este plan y simplemente esperó el momento apropiado para revelarlo. Tendrás todo lo necesario para la etapa final del parto, además de seguridad que no requiere esconderse en un sótano. La oferta contenía una generosidad que activó cada instinto de advertencia que Aloan había desarrollado a través de años de aprender que los regalos siempre tenían precios no inmediatamente visibles. ¿Por qué harías eso?
Ya has arriesgado bastante sacándome de la marea de cristal. Apartó su plato. El apetito desapareció bajo la sospecha que se enroscaba en su estómago como los movimientos del bebé. Porque Drexler lo hizo personal cuando te casaron en mi establecimiento. La voz de Lucan tenía un tono que sugería que ella lo había insultado al cuestionar motivos que él consideraba evidentes. Convirtieron mi propiedad en su coto de casa sin permiso ni tributo, lo que significa que olvidaron cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Su ira se sintió genuina en lugar de fabricada para su beneficio. Orgullo herido de maneras que nada tenían que ver con ella específicamente, y todo que ver con el territorio y el respeto. Reconoció la psicología porque ya la había visto antes. Los hombres poderosos a veces ayudaban porque la alternativa significaba admitir que no podían controlar su propio dominio. No te seré útil. Necesitaba establecer este límite antes de aceptar una ayuda que pudiera venir con expectativas que no podría cumplir. Cualquiera que sea la guerra que estés planeando con Drexler, no puedo ser parte de ella. Necesito concentrarme en mantenerme con vida y en que este bebé nazca sano y salvo. La expresión de Lucan cambió a algo que podría haber sido respeto si ella hubiera sido capaz de leer su cara con más precisión. No te estoy pidiendo que luches mis batallas. Te estoy diciendo que ayudarte coincide con eliminar un problema que necesitaba una excusa para abordar. Se levantó y recogió los platos con movimientos que sugerían que la conversación había llegado a su fin natural. Que confíes o no en mis motivos no cambia nada de la situación. Estás más segura conmigo que sin mí. El ataque ocurrió a las 2:17 de la mañana, cuando la atención humana naturalmente alcanzaba su punto más bajo. Ebloan se despertó con el sonido de cristales rotos en algún lugar de arriba, seguido de voces que gritaban órdenes, con tonos que denotaban precisión militar en lugar de caos criminal. Lucan apareció al pie de las escaleras antes de que ella procesara completamente lo que significaban los sonidos, con su arma desenfundada y su mano libre señalando hacia la salida de emergencia con una urgencia que no requería traducción verbal. Ella se lanzó fuera del catre con movimientos, torpe por el embarazo y la desorientación, agarró la bolsa que había mantenido empacada junto a la cama exactamente para este escenario. La iluminación de emergencia parpadeó y se apagó, sumiendo el sótano en una oscuridad tan completa que se sentía sólida contra su piel. Escuchó a Lucan moverse hacia su posición con una confianza que sugería que había memorizado la disposición del espacio. Su mano encontró su codo con una gentileza sorprendente, dadas las circunstancias. Quédate detrás de mí y mantén una mano en mi cinturón. Su instrucción susurrada provino de a centímetros de distancia, el aliento cálido contra su oído. Vamos a salir por la salida del puerto hacia un bote que espera en el muelle privado. Se movieron a través de la oscuridad con una lentitud agonizante. Cada paso requería verificación antes de que el peso pudiera avanzar. Sobre ellos, los sonidos de entrada forzada se intensificaron, puertas siendo forzadas, muebles volcados, un despeje sistemático, habitación por habitación, que hablaba de una ejecución profesional en lugar de una improvisación desesperada. Se desató un tiroteo en algún lugar de la planta principal del edificio. Los disparos eran nítidos y distintos, en lugar de la percusión amortiguada de armas con silenciador. La gente de Lucan estaba enfrentando al equipo de asalto, ganando tiempo que se medía en segundos en lugar de minutos. Cada bala era un intercambio matemático de violencia contra un resultado calculado. La puerta de salida de emergencia se abrió sobre bisagras bien engrasadas, revelando el puerto de Portland envuelto en una niebla pre-amanecer que reducía la visibilidad a la longitud de un brazo. La temperatura había bajado aún más. La humedad en el aire creaba condiciones donde el sonido viajaba de forma impredecible, a veces propagándose a distancias imposibles, a veces extinguiéndose a pocos metros de su fuente. Lucan la empujó a través de la puerta y hacia el muelle de carga, donde las tablas de madera resbaladizas por la condensación amenazaban la estabilidad con cada paso. Una pasarela estrecha se extendía desde el muelle hasta una dársena flotante, donde una pequeña lancha motora esperaba con el motor al ralentí, en punto muerto.
sus luces de navegación apagadas para evitar atraer la atención de cualquiera que observara el puerto. Detrás de ellos, una explosión sacudió el almacén con la fuerza suficiente para enviar vibraciones a través de los pilotes de soporte del muelle. Elo tropezó, y el brazo de Lucan se envolvió alrededor de su cintura para estabilizar su equilibrio. Su fuerza absorbió su peso sin esfuerzo aparente mientras continuaban hacia el bote. Dos figuras emergieron de la niebla por delante, bloqueando el acceso a la dársena con las armas en alto en posturas de tiro profesionales. Lucan se detuvo tan abruptamente que Aloan chocó contra su espalda. El impacto expulsó el aire de sus pulmones en un jadeo involuntario que pareció increíblemente fuerte en la repentina quietud. «Bajen sus armas». La voz de Lucan llevaba una autoridad absoluta, a pesar de su desventaja táctica, el tipo de orden que asumía obediencia, incluso cuando las circunstancias sugerían lo contrario. «Están cometiendo un error que costará más de lo que Drexler está dispuesto a pagar». El más alto de las dos figuras cambió ligeramente de postura, el arma rastreando para mantener la alineación de la mira mientras los objetivos se movían. «Tenemos órdenes de traer a la mujer viva. Ustedes eligen si eso sucede sobre su cadáver o si se marchan». La voz pertenecía a alguien acostumbrado a lanzar ultimátums, confianza nacida de una posición superior y ventaja numérica. El tiempo se comprimió en un momento en que respirar parecía requerir un esfuerzo consciente, donde Elohim podía sentir los latidos de su corazón en las yemas de los dedos y saborear el cobre del miedo en su lengua. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas como si sintiera el peligro, o quizás simplemente reaccionando a la adrenalina que inundaba su sistema a través del torrente sanguíneo compartido. Entonces destellos de las bocas de las armas surgieron del bote en la dársena, y ambas figuras de enfrente se desplomaron sobre las tablas de madera del muelle antes de que pudieran devolver el fuego. El apoyo de Lucan había sido posicionado perfectamente, esperando a que los objetivos se revelaran antes de eliminar la amenaza con disparos que hablaban de entrenamiento profesional y un compromiso total con la protección de su empleador. La lancha motora surcó las aguas del puerto envueltas en niebla, con el acelerador restringido para minimizar el ruido del motor. Las luces de navegación permanecieron apagadas mientras dependían del GPS y del conocimiento local para evitar las vías de tráfico comercial. Elohim se sentó en la pequeña cabina envuelta en una manta que olía a diésel y lona vieja. Su cuerpo temblaba por el shock tardío más que por el frío. Lucan estaba al timón con el teléfono pegado a la oreja, recibiendo informes de daños y recuentos de bajas que pintaban las consecuencias del asalto con números demasiado clínicos para la violencia que representaban. 3 de su gente herida, 1 críticamente, 0 víctimas mortales de su lado. El equipo de asalto de Drexler había sufrido 4 muertos y 2 capturados, proporciones que forzarían conversaciones incómodas dentro de su organización sobre costo versus beneficio. El bote se acercó a un muelle privado en una de las islas del puerto que los ricos residentes de Portland mantenían para sus casas de verano, que ocupaban 3 meses al año. Noviembre significaba que la propiedad estaba vacía, protegida solo por sistemas de seguridad básicos que la gente de Lucan ya había deshabilitado mediante métodos que no activarían alertas en las estaciones de monitoreo. Desembarcaron en un muelle flotante que subía y bajaba con las olas del puerto. El movimiento requería una atención cuidadosa que el embarazo hacía más traicionera. Elo aceptó la mano ofrecida por Lucan, sin dudarlo esta vez. El orgullo se había convertido en un lujo que no podía permitirse cuando tropezar significaba un daño potencial para el bebé. La casa más allá del muelle pertenecía a un arquitecto que la había diseñado para maximizar las vistas del puerto a través de ventanales de suelo a techo que ahora solo revelaban niebla y oscuridad. Lucan la guió a través de habitaciones amuebladas con el minimalismo caro de personas que confundían el espacio vacío con sofisticación, deteniéndose en un dormitorio que miraba lejos del puerto, hacia el interior boscoso de la isla. «Nos quedaremos aquí hasta el amanecer, luego nos moveremos de nuevo». Revisó su teléfono mientras hablaba. Los mensajes llegaban en un flujo constante, mientras su organización se adaptaba a los acontecimientos de la noche.
Drexler cruzó una línea al atacar mi propiedad directamente. La respuesta debe ser proporcional y educativa. El Loan se hundió en el borde de la cama. El agotamiento la invadió con la fuerza suficiente para hacer que el simple hecho de sentarse pareciera un logro digno de celebrar. Educativa, repitió, saboreando las implicaciones de las palabras. Van a matarlos. Una afirmación más que una pregunta, porque había aprendido a reconocer la intención bajo el lenguaje diplomático. Voy a eliminar un problema que amenaza mis operaciones y puso en peligro a alguien bajo mi protección. La corrección de Lucan cambió la responsabilidad de la venganza personal a la necesidad profesional, el tipo de racionalización que probablemente le ayudaba a dormir por la noche. Lo que le pase a Drexler depende de cómo respondan a las conversaciones que comenzarán mañana. El pragmatismo en su enfoque debería haberla perturbado más de lo que lo hizo, pero 6 meses de huida habían recalibrado su brújula moral de maneras que una vez le habrían parecido impensables. Había aprendido que la supervivencia a veces requería aceptar ayuda de personas que resolvían problemas con métodos que no resistirían un escrutinio ético. No puedo seguir huyendo así. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. La vulnerabilidad que había luchado por reprimir finalmente encontró palabras. El bebé nacerá en menos de 3 meses. Necesito estabilidad, atención médica, un lugar donde realmente pueda prepararme, en lugar de simplemente reaccionar a lo que venga después. Lucan se acercó a la ventana y se quedó de pie con las manos entrelazadas a la espalda, su silueta enmarcada contra las luces difuminadas por la niebla de la costa distante. Hay una propiedad 2 horas al norte, más cerca de la frontera canadiense. Instalaciones médicas en el lugar. Personal discreto que entiende la importancia de la discreción. Seguridad que hace que el asalto de esta noche parezca niños jugando a soldados. Se giró para mirarla, su expresión ilegible en la oscuridad. Estaría segura allí durante el parto y después. La oferta contenía todo lo que necesitaba, pero aceptarla significaba unirse a alguien cuya protección venía con deudas aún no definidas. ¿Qué quieres a cambio? Necesitaba que el precio se estableciera explícitamente en lugar de descubrirlo más tarde, cuando negarse fuera imposible. Quiero que Drexler entienda que Portland opera bajo reglas que ellos olvidaron o nunca aprendieron. Su respuesta evitó su pregunta real, mientras revelaba algo quizás más honesto, que ayudarla servía a propósitos más allá de su situación individual. Tu seguridad logra eso al negarles lo que buscaban quitarte. Estudió su rostro en la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de niebla, buscando engaño y encontrando solo el frío cálculo de alguien que había aprendido que el poder no significaba nada sin la voluntad de usarlo estratégicamente. Y después de que nazca el bebé, después de que Drexler aprenda la lección que sea que le estás enseñando, ¿qué pasará cuando ya no sea útil para tus propósitos? Entonces tendrás opciones que actualmente no posees. Lo dijo con la certeza de alguien acostumbrado a que su palabra fuera aceptada como un contrato vinculante. Proveeré documentación, recursos para establecerte donde elijas. Protección hasta que estés fuera del alcance de cualquiera que aún guarde rencor. 2 meses después, el Loan se encontraba en una instalación médica que se parecía más a un spa de lujo que a un hospital, su hija dormida en sus brazos envuelta en mantas, lo suficientemente suaves como para sentirse como una nube en lugar de tela. El parto había transcurrido sin complicaciones, atendido por profesionales que no hicieron preguntas sobre las circunstancias que traían a mujeres embarazadas a un lugar remoto para dar a luz. Lucan había visitado 2 veces durante esos meses, una vez para verificar que los arreglos de seguridad cumplieran con sus estándares, una vez más, 3 días antes del parto, para asegurar que el equipo médico entendiera la naturaleza sensible de la asignación. Ambas visitas mantuvieron la distancia profesional que había caracterizado sus interacciones desde la fuga del puerto, aunque lo había sorprendido observándola con una expresión que no podía descifrar del todo. La bebé tenía los ojos de su padre, un hombre que había muerto intentando proteger a niños de la misma organización que había perseguido a su hermana. Él lo había nombrado a su hija sin seguir a nadie, dándole un nuevo comienzo desconectado de las tragedias y compromisos acumulados del pasado.
El certificado de nacimiento no mencionaba padre, y el apellido que había elegido no existía en ninguna parte de su historia familiar real. Drexler Shipping había cesado sus operaciones 6 semanas antes, después de redadas coordinadas de las fuerzas del orden que descubrieron redes de tráfico que abarcaban 3 estados. La evidencia había aparecido de forma anónima, entregada a múltiples agencias simultáneamente en paquetes demasiado completos para ignorar o suprimir. La mano de Lucan en la operación permaneció invisible, pero Elian entendió la matemática de su venganza. La cobertura mediática había sido extensa, pero cuidadosamente curada, centrándose en las víctimas rescatadas en lugar de las estructuras de poder que habían permitido su explotación. Ilo envió los informes desde su habitación de hospital, reconociendo nombres y ubicaciones de las notas de su hermano que había memorizado antes de quemarlas. La justicia había llegado a través de canales que sorteaban las limitaciones tradicionales, entregada por alguien que entendía que algunos problemas requerían soluciones que la ley no podía sancionar oficialmente. Le había escrito a Lucan una carta durante las primeras semanas después del parto, intentando articular una gratitud que se sentía inadecuada, sin importar la elección de las palabras. La carta permaneció en su bolso, sin terminar y sin enviar, porque se había dado cuenta de que su arreglo existía más allá de la capacidad del lenguaje para definirlo. Él había ofrecido protección sin exigir una muestra de gratitud, y responder con un sentimiento forzado abarataría lo que había pasado entre ellos, convirtiéndolo en algo transaccional y, por lo tanto, disminuido. Ella había rechazado la oferta de permanecer en la instalación más allá del período de recuperación recomendado, aceptando en su lugar la documentación y los recursos financieros que él había prometido. Una nueva identidad, un historial laboral que sobreviviría a las verificaciones de antecedentes y una cuenta bancaria que contenía suficiente dinero para establecerse donde eligiera comenzar de nuevo. El viaje hacia el sur la llevó a través de pequeños pueblos costeros que ofrecían anonimato a través de la pura ordinariez, lugares donde a nadie le importaban las vidas pasadas porque todos mantenían sus propios secretos bien guardados. Se detuvo en un pueblo cuyo nombre había seleccionado de un mapa basándose puramente en la distancia a Portland y la proximidad a la frontera canadiense. 3 meses después de establecerse en una cabaña alquilada, con vistas a las grises aguas del Atlántico, recibió un paquete entregado por un mensajero que aceptó una firma y se marchó sin conversar. Dentro encontró una sola fotografía que la mostraba a ella y al bebé en el porche de la cabaña. La luz del sol de la mañana los atrapaba a ambos en un momento de paz casual. La imagen había sido tomada a distancia utilizando equipo profesional, lo suficientemente cerca como para captar detalles, pero lo suficientemente lejos como para sugerir vigilancia en lugar de proximidad íntima. En el reverso de la fotografía, Willenden, una letra que reconoció de los informes de seguridad escrita con tinta azul. Confirmado, segura. Revisaremos trimestralmente. LB. La brevedad del mensaje contenía más tranquilidad de la que una larga explicación podría haber proporcionado. Había cumplido su palabra sobre la protección que se extendía más allá de la utilidad inmediata. Las revisiones trimestrales representaban una póliza de seguro contra amenazas que pudieran surgir de la oscuridad. Había escapado. Guardó la fotografía en un cajón junto a las imágenes de ultrasonido de su embarazo, documentación de un viaje de una barista desesperada a una madre protegida. El aislamiento de la cabaña le venía perfectamente, lo suficientemente cerca del pueblo para las necesidades, lo suficientemente lejos como para que los vecinos respetaran la privacidad a través de la simple ausencia de proximidad. Una tarde de noviembre, exactamente un año después de que la fotografía se deslizara bajo el plato de café de Lucan en el Glass Tide, Eloin tomó una decisión que se sintió simultáneamente imprudente y necesaria. Imprimió una fotografía de sí misma, sosteniendo a su hija en el porche de la cabaña, ambas sanas y sonriendo genuinamente, la luz atrapándolas en un momento que sugería paz en lugar de mera supervivencia. En el reverso de la fotografía, escribió con tinta azul cuidadosa: «Gracias». 2 palabras que llevaban el peso de una gratitud que nunca había expresado adecuadamente,
Un reconocimiento de la protección que había permitido a su hija existir más allá del cálculo de pesadilla de valor y amenaza de alguien. La envió por correo a la dirección que figuraba en la documentación de las revisiones trimestrales, confiando en que llegaría al destinatario previsto a través de los canales que él hubiera establecido. Semanas después, llegó una respuesta como un solo mensaje de texto de un número desconocido. De nada. Mantente a salvo. El número se desconectó inmediatamente después de enviar la comunicación desechable que mantenía su patrón de distancia profesional. Ella eliminó el mensaje y regresó a las rutinas que había construido en torno a las necesidades de su hija, permitiéndose creer que la seguridad podría significar realmente lo que la palabra sugería, en lugar de simplemente describir una ausencia temporal de peligro inmediato. Gracias a todos por seguir esta historia. Si la han disfrutado, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. Y no olviden dar me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo significa todo y me ayuda a seguir dando vida a estas historias. Hasta la próxima, manténganse a salvo y recuerden, a veces las fugas más peligrosas conducen a los santuarios más inesperados.